Desarrollaremos la unidad 14 sobre medianería. La medianería es el condominio que se tiene sobre una pared o cerco, que es común a dos casas u otras construcciones contiguas pertenecientes a diferentes dueños, justo en el límite separativo de las heredades y que deslinda ambas propiedades. Decir que un muro es medianero significa que pertenece a los propietarios vecinos de ambos lados. Con relación a la naturaleza jurídica, se trata de un condominio forzoso porque no puede dividirse como el condominio normal. Es obligatorio hasta cierta altura si se construye en la línea divisoria de ambos fundos, porque así lo dispone la ley, que es la fuente de su constitución. La ley dice que la indivisión forzosa es perdurable, es decir, perpetua. Y este condominio sobre los muros dura sine die, es decir, sin plazo, sin fecha, mucho tiempo, y se transmite a los sucesores tanto universales como singulares. Existen distintas clases de muros. Al referirnos a los muros, estamos incluyendo los cercos y fosos en todo aquello que les sea pertinente o de aplicación. Hay dos clasificaciones de los muros que se consideran como principales. Una tiene como punto de vista el aspecto físico. El otro se refiere al aspecto jurídico. Desde lo físico, los muros pueden ser encaballados o contiguos, y cualquiera de ellos puede ser de cerramiento forzoso. Desde lo jurídico pueden ser medianeros o privativos, según pertenezcan a ambos colindantes o no. Pero desde lo físico y lo jurídico, los muros serán siempre, además, linderos, separativos o divisorios, porque demarcan y delimitan los inmuebles. Ese es el criterio del artículo 2006, inciso A. El muro encaballado es el que se encuentra construido sobre la línea separativa de ambos fundos, la mitad en uno de ellos y la otra mitad en el otro. Este es el criterio también de los artículos 2006, inciso B, y 2007. En tanto que el muro contiguo es el que está emplazado desde la línea separativa, pero que se encuentra íntegramente en el terreno de la persona que lo construyó. Eso es lo que especifica el artículo 2006, inciso C. El cerramiento forzoso es el que están obligados a realizar, a construir los propietarios de inmuebles en zonas urbanas, para cumplir con su obligación y con su derecho de encerrarse dentro de sus respectivos predios, al que pueden encaballar hasta la mitad de su espesor en el fundo vecino. Ese es el criterio del artículo 2007. Este muro debe ser estable, es decir, es necesario que pueda permanecer mucho tiempo, que no tenga peligro de caer, ¿no es cierto? Y también tiene que ser aislante, es decir, separativo con el fundo vecino, con una altura no menor de 3 metros. O a veces también la que disponga la legislación local, según establece el artículo 2008, porque se trata de una norma de interés público, conforme al artículo 240. El muro que se construya de esta manera va a ser medianero, es decir, propiedad de ambos vecinos, hasta la altura del cerramiento, es decir, hasta los 3 metros, o la que corresponda según la norma del lugar. Pertenecerá a los dos linderos, aunque haya sido uno solo de ellos el que lo construyó, sin perjuicio de que el otro colindante va a tener que pagar su parte en toda su longitud y desde los cimientos, según lo establece el artículo 2018. Si el muro de cerramiento, en lugar de hacerlo encaballado, lo hiciera contiguo, es decir, íntegramente dentro de su terreno, también le puede exigir al colindante que pague su parte desde los cimientos hasta la altura legal, más la mitad del valor del terreno sobre el que se encuentra sentado. Es el criterio del artículo 2014, porque esa pared también le está sirviendo a él como un muro lindero y también le permite delimitarlo del colindante. Ambos tipos de pared, tanto la encaballada o contigua, si son de cerramiento, ya nacen como una pared medianera hasta la altura legal, desde su construcción por uno de los propietarios colindantes.
aunque el otro todavía no haya pagado su parte. Hasta la misma altura legal podría exigir la mitad a su vecino, el que construyó la pared, como parte de un edificio suyo, tanto con muro contiguo como encaballado, porque este también está cumpliendo aquella función de cerramiento forzoso. Sin embargo, no va a poder reclamar el mayor valor por las características del muro y de sus cimientos que excedan los estándares del lugar en cuanto a la estabilidad y aislación del exterior. Ese es el criterio del artículo 2000. El muro lindero, que puede ser encaballado o contiguo, puede tener dos partes más. La que sobrepasa la altura del cerramiento forzoso, que el código va a llamar de elevación, y la que está enterrada y no forma parte de los cimientos, que llaman muro enterrado. Así está dispuesto en el artículo 2006 en los incisos G y H. En ambos casos estos muros son privativos, es decir, son de quien lo construyó mientras el vecino colindante no los utilice y adquiera. El muro de elevación solo podrá ser cobrado al vecino en la proporción del 50% desde que aquel lo utilice efectivamente para sus fines específicos, por ejemplo, desde que lo emplee para realizar una construcción o apoyar una construcción, y solamente en la parte que utilice. Ese es el criterio de los artículos 2017 y 2018. Lo mismo sucede con el muro enterrado. Procede su cobro si va a ser utilizado por el vecino colindante. En uno y otro caso, el muro debe adquirirse como esté construido, aunque exceda los estándares del lugar. Ese es el criterio del artículo 2016. Con relación al tema del cobro de la medianería, el problema del cobro de la medianería nos lleva, digamos, al punto crucial de poder determinar cuál es su monto o su valor actual. Para eso, en primer lugar, hay que tener en cuenta cuál va a ser el valor computable. Y ese valor computable es el que se determina a la fecha de la mora. Ese valor computable tiene que abarcar el costo del muro desde los cimientos y si el muro fuera contiguo, también la mitad del valor del terreno sobre el que está sentado. La mora será el tiempo transcurrido entre el comienzo de la construcción para el muro de cerramiento o bien desde su utilización por el colindante en la parte elevada o enterrada, como dice el artículo 2020. Y el momento en que se notifica la intimación en forma fehaciente, estableciendo un plazo para que se realice el pago y bajo apercibimiento para el caso de incumplimiento de iniciar la vía judicial para poder lograr el cobro. Teniendo en cuenta que la medianería es un tema que no es solo legal, sino también está vinculado con el tema de la construcción, en los casos de cobro de medianería, el abogado, para resolver la cuestión del valor actual de la medianería, tiene que pedirle a quien realiza la consulta, antes de intimarle el pago al obligado, que encomiende el cálculo a un profesional que tenga incumbencia como para hacer ese tipo de cálculos, como por ejemplo podría ser un ingeniero civil o un arquitecto. Este profesional va a tener que realizar un cálculo actual en base a los años de antigüedad y construcción que tenga la pared, a los materiales con que fue construida, a los cimientos, al valor también según el estado o la vetustez de la pared. Y para ello tiene determinadas fórmulas empíricas, ¿no? Como por ejemplo la de F.W. Ross. Una vez que esté hecho ese cálculo, recién se va a estar en condiciones como para intimar el pago, y una vez que el pago sea intimado y previa revisión de la otra parte, seguramente se va a lograr su cobro sin necesidad de tener que recurrir a la vía judicial, que sería mucho más onerosa para ambas partes. La otra cuestión a la que nos va a llevar el cobro es la de poder determinar previamente si no se ha producido una prescripción extintiva de la obligación de pago de la medianería. Si se trata del pago de encerramiento forzoso,
el inicio del curso de la prescripción de la obligación se cuenta desde el comienzo de su construcción. Y si se refiere al de elevación o al enterrado, hay que contarlo desde la utilización efectiva que hace el titular colindante. Ahora, ¿cuál es el plazo legal de la prescripción extintiva? En materia de prescripción, para consultar esa cuestión hay que ir al libro sexto del Código, que es donde se encuentra el instituto de la prescripción y que está regulado de manera o de forma común tanto para los derechos personales como para los derechos reales. Entonces, metodológicamente lo correcto va a ser consultar primero la norma que dispone como principio el plazo general y después ir pormenorizadamente a las normas siguientes que se refieren a diversos plazos especiales como para diferentes obligaciones. Si nos iniciamos este estudio, digamos, o este análisis con el artículo 2560, ahí se establece que la prescripción es de 5 años. Si vamos a los artículos siguientes, no vamos a encontrar en ellos ningún plazo específico de prescripción para la deuda por medianería. Por lo tanto, lo que vamos a tener que tener en cuenta es la prescripción extintiva general, es decir, aquella que establece el plazo de 5 años contados desde los momentos que ya dijimos, ¿no? Conforme al artículo 2020. El efecto de la prescripción cumplida consiste en que ya no será posible reclamar su cobro de manera compulsiva, pero su pago espontáneo no es susceptible de repetición, según el artículo 2538. El otro hecho importante con relación al muro de elevación y del enterrado, si han sido utilizados por el titular colindante que no los construyó ni los pagó, y se produjo la prescripción para exigir el pago, va a ser que ellos también le pertenecen, porque van a pasar a ser medianeros, es decir, también de su propiedad. Este último efecto no se produce con el muro de cerramiento forzoso, ya fuera encaballado o contiguo, porque él es medianero desde su construcción para ambos propietarios, aunque uno de ellos no lo hubiera pagado. La prueba de la medianería es una cuestión que resulta bastante conflictiva, por eso el código, para facilitar esta prueba de la medianería, ha establecido una serie de presunciones que la dan por existente, salvo que no hubiese prueba de su pago. Por ejemplo, existiendo un muro lindero, sin importar si es contiguo o encaballado, entre dos edificios que superan los 3 metros, se presume que el muro es medianero hasta la altura del edificio más bajo, y a partir de ahí se lo presume privativo del edificio más alto, según lo dispone el artículo 2010. Bueno, si bien están previstas las presunciones, así en el artículo 2010 del Código, ello no exime al que edificó en segundo término de su obligación de exhibir el comprobante de pago de la medianería si es que es requerido por el otro vecino, porque se trata de una presunción que es exclusivamente una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. Las condiciones que debe reunir ese comprobante, digamos, para que pueda ser considerado como tal, es que debe hacérselo a través de un instrumento público o de un instrumento privado que tiene que tener fecha cierta, común a ambas partes, porque es muy probable que esa prueba sea requerida con posterioridad, años después, por el sucesor de alguna de las partes o por ambos sucesores. Y como la prueba tiene que estar fundada o originada en un acto común de ambos titulares, no sirven de nada las manifestaciones que consten simplemente en las escrituras de los títulos de propiedad. En realidad, el instrumento que acredita el pago de las medianerías, que deben detallarse justamente en ese instrumento, tiene que estar agregado al título y tiene que ser transmitido, es decir, pasar a los sucesores de ambos inmuebles.
inmuebles. Y eso significa entonces que van a tener que confeccionarse 2 ejemplares que van a quedar agregados a los títulos, uno en el título del titular que paga y el otro en el título del que recibe el pago. Por eso es preferible que sea confeccionado en un instrumento público. Otra presunción legal es la de los signos materiales inequívocos, que surge del artículo 2030. Estos signos materiales inequívocos son los que después de una demolición van a quedar como incrustados o adheridos en la pared que formaba parte del edificio que estaba edificado, que ya no está porque fue derrumbado, pero sin embargo en esa pared van a quedar una serie de signos materiales de lo que hubo ahí. Entonces la ley presume que hubo medianería, es decir, propiedad de ambos inmuebles linderos, pero este caso en realidad es menos problemático que el caso anterior, porque si lo que quedó demuestra una antigüedad mayor a 5 años con relación a la construcción demolida, no es necesario probar nada, porque de todas maneras, aunque no se lo hubiera pagado, la deuda ya estaría prescripta. Por el contrario, si no hubiera signos, pero hay un título que acredita el pago de la medianería o su existencia, esa prueba va a prevalecer sobre la otra, ¿no? Sobre la de los signos, según se establece en el artículo 2013 infine. Finalmente podemos decir que la presunción que está establecida en el artículo 2010 es desde la fecha de construcción del muro de mayor altura y subsiste aunque se destruya total o parcialmente, según surge del artículo 2011. Ahí tenemos una imagen sobre lo que serían esos signos materiales inequívocos, donde van quedando sobre la pared esas marcas o vestigios que son indicativos de que allí hubo un muro colindante, un muro medianero. Las presunciones no se van a aplicar cuando solamente haya un edificio de un lado y del otro no haya nada, o cuando lo que estén, digamos, de un lado y de otro sean patios, huertas o jardines, o de ambos lados hubiera patios, huertas o jardines, según establece el artículo 2012. Porque si hay un muro lindero, este va a ser de cerramiento, es decir, siempre que haya un muro lindero, se lo va a considerar como un muro medianero. Y si en el límite separativo hay un edificio, esto para el otro vecino va a ser un muro medianero hasta la altura legal del cerramiento forzoso. En relación a los derechos y obligaciones que se generan o que surgen a partir del establecimiento de la medianería, acá hay que aplicar los artículos 2021, 2027 y 2028. Cualquiera de los titulares va a poder adosar o apoyar construcciones al muro medianero, anclarlas o sujetarlas en él, empotrar todo tipo de tirantes y abrir cavidades, es decir, huecos, aún en la totalidad del espesor, siempre que de ello no resulte peligro para la solidez de la pared, según dice el artículo 2021. En relación a las obligaciones, los condóminos están obligados en proporción a sus derechos sobre el muro a pagar los gastos de reparación o reconstrucción de la pared, así como también las mejoras necesarias, es decir, aquellas reparaciones que sean indispensables para la conservación, pero no están obligados si se trata de gastos de mejoras útiles o suntuarias que en realidad no significan un beneficio para el colindante. Eso es lo que establece el artículo 2027. El derecho de abdicación o renuncia, que está previsto en los artículos 2029 y 2030. Sucede que el que es requerido de pago de una deuda de medianería puede liberarse de esa deuda renunciando a ella, aún en lugares de cerramiento forzoso,
si el muro por el que es requerido no forma parte de un edificio o una construcción suya, o si se ha originado la deuda en un hecho propio, o si se trata de un muro de elevación o enterrado, y él mantiene su derecho sobre el muro de cerramiento, conforme al criterio del 2028. Porque renunciar a la medianería implica enajenar todo derecho sobre el muro y el terreno sobre el que el muro está asentado, según lo que dispone el artículo 2029. Sin embargo, el mismo que renunció a un sucesor puede readquirir en cualquier momento, pagándola como si nunca la hubiese tenido. Eso es lo que establece el artículo 2030. Es decir, que va a tener que tener en consideración el valor que resulte en ese momento y que por supuesto va a tener que incluir el terreno sobre el cual se encuentre asentada la pared. Tanto la renuncia como la readquisición de la medianería tienen que hacerse en escritura pública, porque se trata de actos jurídicos que tienen por objeto la modificación del derecho real de dominio y condominio sobre inmuebles, según está indicado en el artículo 1017. El artículo 2022 reconoce el derecho de elevar el muro medianero, es decir, que pueden prolongar el muro en altura o en profundidad a su costa y no deben indemnizar al vecino por el mayor peso que carguen sobre él, siendo esta extensión en altura o enterrada. O sea que va a ser algo privativo del que lo hizo, dice el artículo 2022. Sin embargo, si esto le va a producir un perjuicio al condominio vecino, precisamente el perjudicado, puede pedir que la pared se restituya a su estado anterior en forma total o parcial. Eso es lo que establece el artículo 2023. Bueno, también existe el derecho de reconstruir el muro medianero que está contemplado en el artículo 2024. El condominio también puede demoler el muro lindero que exista si él necesita que sea más firme o más fuerte, pero tiene que reconstruirlo con la altura y con la estabilidad que no sean inferiores a los que tenía con el muro que fue demolido. Y si se prolonga en altura o profundidad, debe hacerlo a su costa, sin indemnizar al otro por el mayor peso que cargue, y esa parte va a ser privativa, según establecen los artículos 2022 y 2024. Pero si para la reconstrucción necesita asentarlo en una superficie mayor que la que tiene, entonces debe tomar de su propio terreno y la nueva pared que construya él en estas condiciones va a ser medianera, es decir, va a ser propiedad de ambos vecinos hasta la altura del anterior y en todo su espesor y grosor, dice el artículo 2025. También la reconstrucción tiene que hacerse a su costa y el vecino no puede reclamar indemnización por las molestias si digamos, esta reconstrucción se realiza con la debida diligencia y según las reglas del arte. Así lo regula el artículo 2026. En cuanto a la medianería en la campaña, es la que se va a realizar en inmuebles que están fuera de lugares poblados, de poblaciones o de sus aledaños, y por lo tanto no se va a realizar con muros, sino con cercos o cercas, como se les llama también. Nosotros los conocemos más comúnmente como alambrados, porque están hechos con alambres que pasan por postes, que son colocados o puestos a cierta distancia uno de los otros, y eso es lo usual, lo común en los campos. En las quintas, en las casas quintas pueden estar hechos con alambre tejido, que esté recubierto también a veces por alguna vegetación, por alguna ligustrina. Y en terrenos que no son muy extensos también puede haber fosos, pero estos en realidad son poco usados para delimitaciones o para...
¿Qué pasa con el cerramiento forzoso que está previsto en el artículo 2031 cuando se trata de la medianería rural? En la medianería rural está previsto el cerramiento forzoso para los inmuebles que sus titulares pueden hacer en alguna de las modalidades que estén previstas para ello, como un cerco, un alambrado, un foso, una excavación. Y además están obligados a contribuir con el cerramiento que su vecino ya haya realizado en alguno de los costados o en el fondo, si su campo o su predio quedará completamente cerrado. Eso es lo que establece el artículo 2031. Y aquí se deduce que quien primero hace íntegramente su cerramiento no puede pedirle su contribución a los vecinos colindantes mientras estos no hagan su cerramiento total. Y por lo tanto la prescripción va a empezar a correr recién desde el momento del cerramiento completo del otro. La prescripción es la misma que en relación al cerramiento o a la medianería urbana, y el plazo es el de 5 años del artículo 2560. En cuanto a la presunción de medianería del artículo 2032, contempla que el hecho del cerramiento total de las propiedades, en el caso de los campos o de los predios, el código dice que ese cerramiento siempre va a ser considerado como medianero, aunque sea excavado. O sea que va a ser considerado como propiedad de ambos vecinos. Y el que lo hizo, el que lo realizó, tiene derecho a reclamar al condómino la mitad de su valor, conforme a los estándares del lugar, dice el artículo 2032. Es decir, conforme a lo que es corriente o usual en esa zona. En cuanto a los derechos y obligaciones previstos en el artículo 2033, el Código dispone que al respecto son de aplicación en materia rural las normas que rigen la medianería sobre muros en la relación de los condóminos entre sí. Eso es lo que dice el artículo 2033. Y esto significa que ambos propietarios van a tener que contribuir en la misma proporción a los gastos de mantenimiento y reparación que sean necesarios en los cercos y en los fosos, y también para la realización de las reconstrucciones o mejoras que sean necesarias, según lo dispone el artículo 2027. Pero no es de aplicación aquí la normativa de la abdicación o de la renuncia, por no haber sido dispuesta expresamente en el código y por no corresponder, porque hay una particular naturaleza y características, así como también los materiales empleados o el mantenimiento constante, que hacen que no se la pueda tener en consideración. En cuanto a los árboles y arbustos que actúan o están instalados como medianeros, es una situación contemplada en el artículo 2034. Tienen esta condición no solo los que están sobre la línea separativa de las heredades encaballados, sino también los que se encuentran en un solo fundo desde la línea separativa, es decir, que son contiguos. Y esto es así tanto en los predios rurales como en los predios urbanos. En el ámbito urbano, estos árboles o arbustos no pueden producir molestias que excedan la normal tolerancia. En el caso contrario, el afectado puede pedir su remoción, salvo que fuera suficiente con el corte de las ramas o de las raíces como para poder dar por terminada la cuestión, es decir, resolver la cuestión según el 1982. En el ámbito rural, si el árbol o arbusto causan perjuicio, el condominio perjudicado puede exigir en cualquier tiempo que sean removidas a costa de ambos, y si no se los pudiese salvar, cortando las ramas o las raíces, como dice el artículo 2035. Finalmente, como el árbol o arbusto están en condominio, si se caen o se secan no pueden reemplazarse, si no es con el consentimiento de ambos condóminos, establece el artículo 2036.
lo que es bastante comprensible si la planta está sobre la línea separativa de ambos fundos en forma encaballada, pero va a ser poco probable en el caso de que fuese contigua, porque bastará retirarla un poco más del límite como para poder actuar sin necesidad de intervención del vecino. Tampoco va a ser necesaria la intervención del vecino cuando se trata de reponer un árbol que formaba parte de una arboleda que era común a ambos por ser divisoria de las propiedades, aunque en este caso la mitad del costo de reposición estará a su cargo por tratarse de un acto de manutención del cerramiento rural según establecen los artículos 2033 y 2027. Y con esto, bueno, damos por terminado el tema de medianería.